buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a nuestra segunda sesión del curso Metalurgia Secundaria impartida por la doctora Montserrat Sofía López Cornejo. Los dejo con la doctora. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Una disculpa. Ya somos, creo que por el cambio de horario somos muy poquitos. Pero bueno, estábamos en la celebración de que somos la mejor escuela de ingeniería a nivel nacional por tercer año consecutivo. Así que felicidades si me están escuchando. Hoy fue toda una celebración y bueno, esa fue una de las razones por las que somos tan poquitos. Desventaja para ustedes, les voy a estar preguntando cosas, ¿eh? Así que para que estén pendientes. Yo sé que ya es viernes, ya estamos como que los que van a ir al CONAC ya están como que en otra onda, pero vamos a concentrarnos y aprovechar esta hora y media que nos queda del curso. Así que si tienen alguna duda en particular, creo que aprovechando que somos poquitos, es el momento preciso para hacerlo. La sesión pasada estábamos platicando mucho de que la metalurgia secundaria no se centra solamente en el horno ya como tal, o sea, hay muchos reactores también que llevan a cabo el proceso, pero les comentaba que cuando hay un vaciado, es tanta la energía que se genera que eso nos ayuda a que también desde ahí estemos trabajando con el proceso como tal de aceración secundaria o metalurgia secundaria. ¿Por qué? Porque estamos condicionados a llevar a cabo el proceso en probablemente, si están en una serie de Ternium, ahí va el gol, pero pueden ser 30 a 35 minutos. Les comentaba alguien de acero que también era algo similar, entonces en muy poco tiempo se tienen que hacer todo lo que es el tratamiento con calcio, que bueno, ya es la última parte, el ajuste de la composición química, ajuste de temperatura si es necesario, el acondicionamiento de la escoria, tienen que desoxidar y posteriormente desulfurar. Entonces son un buen de cosas que se tienen que hacer en poquito tiempo, por eso hay que empezarlo un poquito antes y ayudarnos a que esto salga más rápido. Cuando ustedes ven un proceso de metalurgia secundaria, no sigue la misma, digamos que línea, tanto de calentamiento como de agitación. Estamos hablando que tanto los tapones porosos que están identificados, ustedes los ven como flujo de tapón 1, 2. Este es un ejemplo de un ciclo de operación en el cual se tienen dos tapones porosos operativos y tienen prácticamente como el mismo flujo de argón, pero empiezan en alto, siguen a un flujo medio y posteriormente a flujo bajo. Y vemos tres partes importantes de la metalurgia secundaria. La primera parte que es el acondicionamiento, bueno, aquí está, el acondicionamiento de la escoria, desoxidación y desulfurización. O sea, los primeros 10 minutos del proceso nos concentramos en la escoria, ni siquiera vemos el grado de oxidación que tiene el acero, o si está dentro o no de la composición química, eso lo vemos hasta la etapa 2. En la primera es de qué color es la escoria, vemos el contenido que tiene, si tienen un análisis en planta, que no todas las plantas lo tienen, en el cual ven los porcentajes de todos los óxidos que componen a la escoria. Y bueno, ya tienen ahí una idea de cómo andan, pues a partir de eso van a definir el tipo de adiciones que se van a realizar para la escoria. Si no tienen un difractómetro, por ejemplo, que también lo hacen con difracción de rayos X para ver, no tienen, o el tiempo para hacer las paletas que se utilizan son como un tipo de probetas que son en polvo, porque tienen que pulverizar a la escoria para poderla analizar en el difractómetro de rayos X. ¿Cómo te imaginas, Julio, que hacen entonces la identificación del grado de oxidación en una escoria? ¿Qué harías tú si te toca ser operador de acero? ¿Con qué te orientas? Tal vez con la coloración de la escoria. ¿De qué color son las escorias oxidadas? Negra. Negras. ¿Y cómo tiene que estar una escoria digamos, no te lo voy a poner en porcentaje, digamos una buena y bonita escoria que ya pueda desulfurar? Eso sí no sé. ¿Cuál es lo contrario de blanco? Perdón, ya te lo dije, ¿cuál es lo contrario de negro? Pues blanco, ¿no? Yo juré que no lo escuché. Ok, a ver, ¿cuál es la respuesta? Blanco. Blanco. Muy bien. Bueno,
blanco, ¿no? O sea, es lo contrario, ahí no hay pierde. Y es toda una... en una parte muchos dirían es un proceso que pareciera que no es tan técnico, no es tan científico, pero a la vez lo es, porque en algún proyecto que me tocó trabajar hace algunos años, fue una chica que estaba en su doctorado y ella lo que hacía era que iba con cada uno de los operadores y les enseñaba una variedad de escorias. Y les decía, a ver, te voy a enseñar esta y dime cuántas, ahí les llaman recetas. Cuando hablan de recetas es una combinación. Por ejemplo, la que yo me acuerdo eran 100 kilogramos de cal siderúrgica, que tiene principalmente el óxido de calcio, y alrededor de 70 kilogramos de aluminio, pero aluminio en posta. El aluminio en posta, para que tengan una idea, es bote triturado, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que se quede arriba, que desoxide la escoria y no que desoxide el acero. Entonces, a esto los operadores le llamaban una receta, ¿no? Y ya cuando estaban operando decían, ok, ¿qué es lo que necesita? Necesita cal, y ya te decían, no, necesita, te hacían así, ¿no? Con el diente, necesita calcio. Decían, bueno, cal, de aquí lo sacaban. Y si necesitaban aluminio, le hacían así, porque traían los guantes aluminizados y eso implicaba que era aluminio. Y les decían, no, pues necesito una de cal, necesito una, y de aluminio media, y ponían 35 kilos de aluminio y 100 cuando no tenían un radio o era una cuestión de que tenían que hacer con señas para hacerlo rápido. Y entonces esta chica lo que hizo fue que iba con cada operador y les enseñaba la escoria. Y decía, a ver, dígame, señor operador, ¿cuánto tiene que agregar de una receta si está así de negra? O si está medio verde, o si ya está blanca. Y ya te decía, no, pues si está blanca ya no le agrego nada. Si está verde, probablemente lo que requiera ahora es la adición de cal. O incluso si había colores que podría enseñárselos, pero creo que la cámara nos ayuda. Si un día quieren conocer escorias de verdad y tienen idea, porque yo no conocí una escoria en mi vida hasta que no trabajé en Hornoya. Yo tengo una colección allá, pero la tengo en el TEC, donde les puedo mostrar colores diferentes en función de la composición química. La gente lo hace de forma, digamos que empírica, que ya de la experiencia saben los porcentajes aproximados que tienen en función de su color. Y todo eso se hace en la primera parte. Y como les decía, espero que ya no sea tan artesanal, dirían unos, como se hacía algunos años, de que no tenían la posibilidad de analizar en ese momento las escorias, porque como les digo, necesitan hacer una pastillita para poder analizar todo lo que tiene de óxido de calcio, alúmina, óxido de manganeso, óxido de hierro, obviamente. Y decían, es más fácil con el color. Y esta chica iba a hacer todo un programa en Machine Learning que era precisamente para empezar a hacer el match y que ya prácticamente cualquiera que llegara, aunque fuera completamente nuevo, con el color tuviera su tablita y dijera, le va una receta o le van dos, dependiendo, ¿no? Lo que la gente viene haciendo tradicionalmente. Y esta parte, que como les decía, es a veces depende tanto del expertise, porque también es una desventaja que se lleve hacia cabo si el operador lleva poquito tiempo, si les toca a ustedes operar y nunca les enseñaron en el TEC cómo se ve una escoria, pues bueno, le van a batallar un poquito al principio, ¿no? La gente que ya tiene elaborando años, pues ya conoce. Entonces, esa parte, irónicamente, es la más importante de todo el proceso. Sí, el adicionar calcio para modificar inclusiones es importante. Obviamente, el ajuste de la composición química dependiendo del grado de acero, pero si esta parte no la hacen bien, todo lo demás se puede ir al traste. ¿Por qué? Porque prácticamente no desoxidar la escoria es llevar a que no desoxides el acero y entonces todo lo que tienes ahí, el oxígeno que está disuelto, que está ávido por reaccionar, tú le puedes poner kilos y kilos de ferromanganeso, de ferrosilicio, de cualquier otra ferroaleación y se va a combinar. Y te vas a acabar las tolvas y todo se va a perder y se va a ir a la escoria. Como les mostraba la semana pasada, que era como un águila que llegaba y se lo lleva a la escoria, así pasa. Por eso la primera parte es tan básica. Y es tan importante que si no se lleva a cabo de la manera más adecuada, pues bueno, pueden llevarse más tiempo de lo habitual. ¿Qué pasa cuando no se llega a tener las condiciones ideales para, llamémoslo ideales o las de palomita? Si ustedes ven el que les mostraba la semana pasada, que son
simuladores de Steel University, ahí les marcan palomita en varios puntos. Tienen que cumplir temperatura, composición química, flotación de inclusiones, tiempo, obviamente. Eso es básicamente lo que ven en planta. Tienen que cumplir con un tiempo, tienen que cumplir con una composición química, y si no hay palomita en los 4 o 5 puntos por cumplir, pues pueden mandarla, pero el problema es que va a ser un acero que no se va a tirar, se va a buscar a otro cliente, un cliente que sea de segunda, seguramente, no va a ir al primer cliente, y entonces ya digamos que le bajamos a la categoría, ¿no? Porque ya no cumplimos con algunas de las cosas, o ya sea que la composición química salió del espectro, o no flotamos el tiempo suficiente las inclusiones para que fueran acero limpio. En el peor de los casos, si no tienen la temperatura, ahí sí está crítico, porque si es muy baja, cuando van a secuencializar, pues se les puede solidificar en el distribuidor o incluso en la misma olla, y eso ya genera más problemas, ¿no? Ahí tiene que analizarse. Está sabroso el asunto ahí porque están en medio. Por eso son tan vitales, y a la parte, muchos lo ven como un proceso simple, pero es el que hace mover a toda la acería. Si le llega la olla y la olla no está en condiciones para poderla tratar en media hora, pues tienen que hacer lo más que puedan para que puedan secuencializarla. Y si no la secuencializan porque dicen no cumple, porque la maestra Monse me dijo que tenía que cumplir con temperatura, composición química, inclusiones, y decir ya como no la mando, pues empiezan a cuestionar, ¿no? Entonces, tiene sus cuestiones, les decía al principio, a mí me encanta esta parte porque es aquí donde se le da la calidad al acero. Puedes hacer algo en el vaciado, puedes hacer también algo en colada continua para ayudar a flotar inclusiones, pero nada supera lo que se hace en el horno olla para llevar a cabo la calidad que se requiere, ¿no? Y hablemos de cualquier acero, desde el que es para varilla hasta los avanzados, ¿no? Después de que viene esa parte vital que es el acondicionamiento, viene un ajuste químico, pero este se hace hasta que se cumple, como les decía, esa escoria blanca, que ya tienen valores, si miden la actividad del oxígeno, menores a 5 partes por millón. No todas las plantas lo miden, pero tienen unos sensores que les llaman CELOX, que lo que sacan es como un clarito, y ese clarito mide cuánto oxígeno hay disuelto y combinado en las inclusiones. Y si no se pueden guiar por la composición química, en este caso, si no tienen más que la escoria para darle el colorcito, pues bueno, con el ajuste químico y ya la preparación que tiene la escoria, se pueden empezar a adicionar ferroaleaciones en esta parte. Aquí ya no adicionamos desoxidantes, aquí agregamos cales y desoxidantes. Aquí agregamos ferroaleaciones, y en esta parte es donde agregamos el calcio. El calcio en un encapsulado, en un alambre, que tiene como objetivo modificar las inclusiones. Ahorita vamos a ver cómo llevan a cabo esa modificación. Entonces, son 3 etapas principales. ¿Qué cambia en cada una de las etapas? El argón, como les decía, primero, como queremos que la escoria reaccione con el acero, entonces tiene que ser una agitación alta. Después baja la agitación para hacer queremos que aún así mueva el acero y nos ayude a que no se estratifique térmicamente ni químicamente. Entonces utilizamos un flujo medio, y cuando ya estamos en la parte del burbujeo para llevar a cabo la flotación de inclusiones, ahí sí es bajito, casi no se ve. Les decía que ellos le llaman que el ojo, porque cuando están agitando mucho se ve donde tiene acción el tapón, y entonces se ve así como si una olla estuviera a punto, estoy a punto como de que le agreguen la sopa, ¿no? Para que tengan una idea, efervesce, ¿no? Después baja, y entonces ya no se sigue moviendo el acero, pero ya no se abre ese ojo. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve, porque estamos bajando los niveles de agitación. Y cuando estamos en la parte de flotación de inclusiones, tiene que estar calmado, es más, ni siquiera abrirse, porque una de las cosas es que pasamos de desoxidar, acuérdense, a la parte donde no queremos que el acero tenga contacto alguno con la atmósfera. Ya es tan bajo el porcentaje de oxígeno en esta última etapa que cualquier reoxidación que ocurra porque alguien agregó algo, o porque utilizaron una lanza, o cualquier cosa que perturbe y que abra la capa de escoria, va a hacer que entre oxígeno y se realice una reoxidación. Y si hablamos de aceros de ultra alta limpieza, pues eso es mortal,
Por eso acá no se tienen que hacer adiciones de ferroaleaciones más que de calcio. Eso se tiene que hacer en la etapa previa. ¿Pueden pasar cambios drásticos? Sí, pero ese tipo de coladas se tienen que poner como un post-it de esta probablemente tenga problemas porque no siguió la secuencia que tienen que llevar a cabo para garantizar que tengan un acero de calidad, que esas son de las cosas más importantes. Entonces, el acondicionamiento, como les decía, consiste prácticamente, adelante, aquí está. El objetivo como tal de llevar a cabo el acondicionamiento, pues es, como les decía, reducir el oxígeno. O sea, reduces el oxígeno del acero a través primero de la reducción del oxígeno que está ávido de reaccionar en la escoria. Si no desoxidas, no desulfuras. No puede ocurrir una cosa después de la otra. Eso se los comento porque también hay unas técnicas medio malas que suelen hacer los operadores cuando no les queda tiempo. El calcio que viene en la cal siderúrgica es el responsable de desulfurar, porque lo que ocurre es una combinación en la cual se forma un sulfuro de calcio que es flotable y entonces lo pueden fácilmente retirar, ¿no? Pero resulta que como queremos quitar el azufre, si lo hacemos con el calcio, el problema es que generamos inclusiones. Y a veces pasaba que cuando les surgía o tenían problemas ponían calcio, porque el calcio tiene un bajo temperatura de sublimación, o sea, se evapora muy fácilmente. Veíamos que es de todos los que vienen en el diagrama de Ellingham, es el más activo. Entonces, había ocasiones en las que decían, no funciona el tapón poroso, ya metí una lanza, pero aún así no puedo agitar, pues métale calcio. Pero mataban directamente, o sea, el problema ahí era que generaban una cantidad horrible de inclusiones y por estar, como dicen, comúnmente salía más caro el caldo que las albóndigas porque por arreglar un problema que tenían de estratificación, arruinaban la calidad del producto a través del incremento de las inclusiones. Entonces, tiene que hacerse por pasos, ¿no? Primero desoxidamos y luego desulfuramos. Y si no ocurre todo esto en esta secuencia, pues no podemos reducir las inclusiones. Las inclusiones van a estar ahí siempre. No hay acero que no tenga una sola inclusión. Lo único que queremos es reducirlas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué tipo de cosas ustedes controlarían si les tocara ser ingenieros de proceso en esta parte? Pues bueno, partes por millón de oxígeno, como les decía, lo pueden hacer. Hay ciertos procedimientos que se llama CELOX, es muy parecido a lo que se utiliza para tomar muestra de acero, solo que aquí por vacío forman un clavito y es pequeño y ese clavo lo introducen hacen un análisis muy parecido al ECO que determina carbón, en este determina oxígeno y con eso pueden saber qué tanta actividad, si es arriba de 5 partes por millón, quiere decir que el acero todavía está muy oxidado y hay que agregarle más desoxidante, es decir, aluminio. El porcentaje de azufre también es importante porque también para poderlo reducir necesitamos desoxidar y también necesitamos agregar más cal. El aluminio también puede ser una variable importante si hay un contenido tanto si no hay aluminio como si es muy alto, porque el aluminio también contribuye a la formación de inclusiones y lo peor que pueda pasar de una inclusión es que sea de una temperatura de fusión más alta que el mismo acero. ¿Eso qué implica? Que prácticamente cuando solidifique ahí la vas a ver. Y eso también afecta, como les decía, el porcentaje que vas a tener, la temperatura de operación, a qué temperaturas tenemos que operar cuando queremos desoxidar o desulfurar. ¿Quién ya llevó aceleración secundaria? Si no investigo, por si no me quieren decir. No, no es cierto. Yo sé que ya lo llevó Julio, pero ¿quién más ya llevó? Florelia, ¿ya llevaste metalurgia secundaria? Todavía no te toca. ¿Dónde está Florelia? Giovanna sé que no lo ha llevado. Joel, tú ya llevaste metalurgia secundaria. Definitivamente. Sí, ya. Ah, ok. Estamos, Ni modo, bueno, víctima. apenas la estoy tomando. ¿Cuáles son las condiciones para desulfurar? Pregunta y si no,
creo que, no sé si a ti te preguntaron, Julio, o a alguien quien me dijo Mike Baltasar. Es pregunta de si tú quieres entrar a trabajar en una serie, es como dime el Padre Nuestro. Bueno, si quieres entrar a metalurgia secundaria, dime las condiciones que se requieren para poder desoxidar o desulfurar. ¿Alta o baja temperatura? ¿Cuánto das? Ya sabes que es arriba de 1535, si no se te hace paleta el acero, pero son temperaturas altas o bajas. Solo hay 2 sopas, no te preocupes. No, ayúdale, Julio. ¿Son temperaturas altas o bajas para desulfurar? Para desulfuración, ¿verdad? Baja. Altas, ok. ¿Qué es alto? ¿Qué tanto es alto? 1535, 1600, 1650, 1700, bueno, ahí creo que ya no. ¿Te parecen 1650? Vamos a ver si está aquí atrás. Según yo recuerdo, aquí incluso hay desde 1610 como mínimo. Si empiezas más alto, te ayudan. Una temperatura alta te ayuda a promover que la desulfurización sea más rápida. Todas las condiciones, acuérdense, las condiciones que ocurren en el horno de arco eléctrico, o si quieren llamarle AF por Electric Arc Furnace, todas estas son condiciones oxidantes y el reactor contrario de esto es el reactor de metalurgia secundaria, LF vamos a ponerlo en inglés. Vamos a vernos. Ladet Furnace, y en esta las condiciones son reductoras. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí tenemos altos porcentajes de óxido de fierro, tenemos temperaturas relativamente altas, podemos estar hablando de 1550 a 1590, no tan altas. Aquí estamos hablando de condiciones de arriba de 1610. Aquí tenemos que tener también altos porcentajes, no es tan obligatorio, pero porcentajes de CaO, y aquí también, en estas sí se parecen. Pero una de las cosas que varían principalmente, que son el día y la noche, blanco y negro, es que aquí cuando hablamos de condiciones oxidantes, el porcentaje del óxido de hierro en el acero, o bien incluso las partes por millón de oxígeno disueltas en el acero, pueden estar alrededor de 800 a 1000. Aquí, partes por millón. En las condiciones reductoras estamos hablando que no sean mayores de 5 partes por millón. Eso también es un caso contrario a altos porcentajes de CaO. Y bueno, en las condiciones reductoras, entonces en estas reducimos azufre. En las condiciones oxidantes reducimos fósforo. No puede pasar lo contrario. ¿Por qué? Porque, bueno, así quiso la naturaleza, o porque así son las reacciones que ocurren. El fósforo se ve favorecido porque se forma un pentóxido de fósforo que es fácilmente eliminable cuando tenemos altas cantidades de oxígeno disuelto. Por el contrario, el azufre se elimina cuando tenemos condiciones de baja actividad de oxígeno, para poder llevar a cabo después un ajuste de composición química. Por eso siguen esos pasos, ¿no? Entonces son condiciones completamente diferentes. Otra parte importante que platicábamos, ahí están precisamente los ojos que les decía. Decía un chinito de pluma ella, o el plumay, que lo vemos que lo que le quería decir es que lo decía un montón de veces, y decía pluma ella. El plumay es qué tanto se abre la agitación cuando ocurre precisamente cada uno de los procesos que veíamos, ¿no? Que empezamos, agitamos mucho, después agitamos intermedio, después agitamos bajo. ¿Qué es agitar mucho? Como lo ven aquí. Me hubiera gustado que fuera como GIF, se vería más impresionante. ¿Han visto cómo se ve cuando va saliendo la lava? Pues se parece un montón. Por eso a veces muchas de las cosas que vemos cuando vemos rocas ígneas en mine me recuerdan bastante a las características que tiene la escoria, porque tiene características al principio, cuando no está tan
mezclada se parece muchísimo a la lava. Cuando está la cal apenas reaccionando y está arriba de la olla, se ve muy viscosa, muy espesa, y entonces ahí es donde más actividad de la agitación se requiere. Si ven aquí, no sé, depende también de la calidad de mi red, pero esto es también una especie de ola que se forma, porque aquí lo que estamos es agitando mucho, ¿no? Entonces aquí cuando estamos acondicionando la escoria, tenemos que agitar bastante. Después viene una agitación moderada, en la cual ajustamos composición química, y cuando de plano no se ve absolutamente ninguna tapón funcionando como tal, más que, imagínense que es como cuando le dice a su mamá, ay, bájale tantito a los frijoles, ya les falta poquito, entonces ya nada más déjale el gas, bájale casi a todo y que nada más quede ahí la llamita y que mueva el caldito, pues así está. La última parte tiene que ser calmada para que pueda ocurrir una correcta modificación de las inclusiones. Esto se ha calculado, si ustedes les llama la atención, creo, si no mal recuerdo, seguramente el doctor Constantino, el doctor Ángel Pandera se dedican bastante a esta parte, donde simulan las condiciones de una olla, pueden simular los tapones porosos, poner un flujo de argón y entonces ver qué tan grande es precisamente ese ojo que se forma a partir de un flujo de alimentación, ¿no? Y la energía de agitación la pueden calcular en función del flujo de gas, la temperatura a la que está en el acero, porque también, aunque no lo crean, el acero cambia de densidad, es una cosa obvia, pero bueno, por si no lo sabían, el acero cambia su densidad cuando está en estado sólido, cuando está en estado líquido, y si empieza a solidificar o si empieza a enfriarse, y por eso ocurre la solidificación, entonces esto también tiene que ver con los tapones. A veces muchos de los operadores se quejan cuando viene un paro o viene, no sé, un festivo o ocurre algo por lo cual el acero se queda ahí un buen rato sin movimiento alguno y después de ese les resulta bien difícil que los tapones se activen y empiecen a agitar. ¿Por qué? Porque se estratifica la olla, empiezan a presentarse diferentes temperaturas en cada una de las zonas y eso hace más difícil todo el proceso de mezclado. También tiene que ver la olla, no sé si son ollas pequeñitas o si son ollas de 220 toneladas como las que tiene Mittal, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, el flujo de argón va a cambiar mucho. La profundidad también de la inyección, en dónde están los tapones, si son dirigidos, qué tanto es la columna que se forma, incluso la presión del gas que genera una presión, porque el acero por sí solo genera una presión metalostática que hay que vencer para que pueda abrirse camino el argón. Todo eso se puede analizar de forma ya con modelos de simulación matemática para que no tenga que hacerse en planta, ¿no? Todo lo que corresponde a muchos de los estudios que hace la gente de maestría, pues es precisamente para tratar de ayudarles a la gente que está en acería a ver qué pasaría si tuvieran en lugar de 2 tapones 3, o qué pasaría si esos tapones fueran dirigidos ahora hacia una dirección en particular, o que si estuvieran orientados en diferentes direcciones a lo que comúnmente se utilizan. Todas esas son cosas que nos ayuda bastante la simulación, porque no lo tienen que hacer en planta y no representa también tiempo, sobre todo. ¿Y por qué es importante, por qué hablamos tanto de la agitación? Porque al final la agitación tiene que ver con el mixing time, que es el tiempo de mezclado, para alcanzar 95% de homogenización. No puede haber una olla que en la parte superior tenga una composición química y en la parte inferior otra, ¿no? Porque ¿qué pasaría cuando empiezan a convertirse en planchón o en palanquilla? Resulta que ya no tienen la misma composición el inicio que el fin. Entonces, la olla tiene que estar homogénea tanto en temperatura como en composición química en cualquier nivel que se encuentre. Cuesta más trabajo, obviamente, entre más grande es la olla, pues más inyección van a requerir para llevar a cabo. Eso es una, y además el tiempo de mezclado, pues también va a ser diferente, ¿no? Va a ser cuando son ollas, llamémosle pequeñas, pues va a ser menor el tiempo que requieran y menor el flujo de argón que requieran de metros cúbicos normales por minuto a cuando incrementamos el peso de la olla. Esto cambia completamente las condiciones, entonces necesitarían agitar. Si necesitan agitar más, pues se inyecta más argón o se hace uso de incluso otro tapón poroso.
¿Por qué queremos llevar a cabo todo esto? Porque les decía, al final queremos un ajuste en la composición química adecuado para las 100, 200 o 300 toneladas que vamos a procesar, ¿no? Cuando se agrega las ferroaleaciones, cuando lo hacemos con alambres, nos ayuda bastante a que el proceso sea más rápido, porque prácticamente están disolviendo polvo, ¿no? Si ustedes quieren hacer un chocomil, no es lo mismo que le pongan la tablilla de chocolate abuelita que ya pongan el chocomil que está en polvito. Entonces pasa lo mismo con las ferroaleaciones. Cuando se agregan en piedra, tardan muchísimo más en fundirse y mezclarse que si se agregan ya directamente en un polvo encapsulado. Es como, imagínense, como un alambre de como los tubitos que les venden de los que traen polvito de Tic Tics. Así viene, ¿no? Viene un alambre en el cual viene material pulverizado y ese se adiciona al baño y hace más rápido el proceso. Pero no todos se pueden agregar así. ¿Por qué? Porque sería caro. Es caro de hacer una trituración y molienda de esas ferroaleaciones y después ponerlas en un encapsulado. El encapsulado es de acero por lo general, entonces también implica un costo, hay que soldarlo, o sea, son un montón de cosas que se pueden evitar aventando, bueno, va a sonar mal, ¿verdad? Pero bueno, adicionando la ferroaleación en piedra. Y esto, como les decía, sí incrementa el tiempo de que se lleva a cabo toda la mezcla dentro de la olla, ¿no? Entonces, puede ser que se decida una u otra, todo depende de qué tanta inversión quieran llevar a cabo, porque una de las cosas que tienen las ferroaleaciones es que cuando se adicionan, no se funden inmediatamente. Lo primero que tienen contacto es con el acero o con la escoria. Imagínense que ustedes van a agregar pues están haciendo un cafecito también y ya el cafecito ya se le hizo una natita porque se les olvidó y lo dejaron ahí, hirvió un poco y entonces ahora quieren adicionar el chocomilk para darle el saborcito o si quieren ponerle el chocolate ya pulverizado. ¿Cuál es la primera capa con la que va a tener contacto? ¿La nata o la leche? ¿O si se va directo al fondo? Con la nata. Con la parte de arriba, ¿no? Y las ferroaleaciones hacen lo mismo. La ferroaleación primero tiene contacto con la escoria y forma una capa, que después esa capa tiene que fundirse para poder liberar la ferroaleación. Entonces, por eso muchos dicen, puede hacerse con alambre, no está mal. La cuestión ahí es que resulta bastante caro. En el peor de los casos se hacen bolsas. También suele pasar cuando no funciona el sistema de adición de ferroaleaciones porque lo que tienen como adición son tolvas de diferentes ferroaleaciones, entonces el operador le pone en la pantalla, en el HDMI que le llaman, ponen en la pantalla, quiero 30 kilos de ferromanadio. Entonces se activa un carrito, se desplaza, se abre la tolva, cae los 30 kilos, el carrito tiene ya una báscula integrada que también casi siempre tiene que estar constantemente calibrada para que no mida de más o mida de menos, y entonces ya que tiene los 30 kilos con sus más menos ciertos kilos, porque no es exacta completamente, pues bueno, va hacia el sistema de tolvas y entonces vierte el material y este cae, ¿no? A la olla. Todo eso también obviamente lleva su tiempo, pero esa es una de las formas más seguras de hacerlo, porque la otra es hace todavía, eso sí, les digo, yo nunca lo vi afortunadamente, pero a mí me decían mis profesores que había algunas plantas por allá del 2005 que todavía adicionaban las ferroaleaciones con pala. O sea, tenían ahí sí es cierto, sí lo vi, ya me acordé, lo vi en Argentina. Tenían sus tolvas, pero las tenían afuera, digamos que ahí cerquita de la delta que tienen donde está, o la tapa del horno olla, y entonces, no, que le faltan 10 kilos de ferrovanadio. Ok, y agarraban la pala y ahí va, ¿no? Lo cual no es ni seguro ni redituable en el aspecto de que se te pueden caer, o sea, lo traes ahí lo estás agarrando con una pala, ¿no? Entonces, puede hacerse, no puedo decirles que no haya planta que alguna vez lo haya hecho, que no lo siga haciendo, puede pasar, pero ¿qué es lo más común? Que sea en bolsas, que sea una adición automática en las tolvas, como les platicaba, o que sean encapsulados. Pero cuando son encapsulados no es una variedad tan grande como se ve en las que se adicionan con tolvas. Cuando son encapsulados van a haber calcio seguramente,
ferroboros, porque se adicionan, el boro va como una adición, pero es residual, entonces es muy poquito el porcentaje que se adiciona, y para evitar poner una bolsita de boro se le pone en un encapsulado. Ferrotitanio también es muy caro el titanio, entonces para evitar que vaya a haber pérdidas se adiciona así. El ferroniobio también es muy caro. Y el aluminio, cuando va al acero, se adiciona en alambre. Si el aluminio va a la escoria para desoxidarla, se adiciona en posta, o se puede adicionar granalla, que son como gotitas que les mostraba que son de aluminio. Si va al acero, se tiene que adicionar en un alambre que les ayude a que entre, que sea favorable. Otra de las cosas también que se busca es que esté cerca de donde ocurre la agitación del tapón para que sea más rápida la mezcla. Y esto promueva que el proceso a la par, pues bueno, sea más eficiente. Y de las ferroaleaciones, una de las razones por las que también tienen sus clasificaciones es que hay dos clases: las que funden por debajo de la temperatura del acero, que son las que más se utilizan por lo general, que son ferromanganesos y ferrosilicios, y los que funden por arriba de la temperatura del acero, como son el molibdeno, el vanadio, el tungsteno, wolframio. Todos estos tienen temperaturas de fusión por arriba de los 1535 promedio, ¿no? O incluso en el caso del ferromolibdeno, hasta 1900. ¿Qué es lo que tienen que hacer? O bueno, una de las cosas que siempre había como controversias que decían, bueno, es que si es temperatura alta y solamente la alcanzo en las primeras etapas de la metalurgia secundaria, pues la agrego al principio, porque no voy a tener 1600 grados en ningún otro momento, ¿no? Pero el problema de adicionarlas al principio es que son tan caras, y aunque no tengan tanta reacción, de acuerdo al diagrama de Ellingham con el oxígeno, el problema es que las puedes perder, porque si hay oxígeno todavía disuelto, ávido por reaccionar, va a reaccionar con esas ferroaleaciones y se acabó. Y créanme, si son caras en este tipo de... incluso cuando se hace el diseño de un nuevo acero, lo primero que te preguntan es, bueno, ¿y cuál es el costo? Porque si esto implica que, quiero mejores propiedades mecánicas, y entonces le voy a poner más cromo, les voy a poner más vanadio, les voy a poner más molibdeno. Ok, pero ¿eso cuánto implica? Porque acuérdense que las ferroaleaciones vienen de procesos de trituración, molienda, concentración gravimétrica o separación magnética de una mena que tiene molibdeno, vanadio, niobio o tungsteno. Y todos esos procesos son más complicados para este tipo de ferroaleaciones, por eso son más caras. Y eso también tiene que ver con que, bueno, no se funden a cualquier temperatura. Entonces, los ferromanganesos y los ferrosilicios se utilizan a discreción. Más bien, son muy utilizados en la industria, por eso se pueden utilizar en piedra, no hay problema que se adicionen incluso hasta bultos grandotes de ferromanganeso, no hay problema. Pero cuando hablamos de este tipo de ferroaleaciones de la clase 2, es muy recomendable que mejor se adicionen aquí faltó también el ferroboro, pero este también está dentro de la clase 2. Es importante que se adicionen de preferencia en un encapsulado o un alambre, ¿no? Por las condiciones que tienen. Y luego viene la otra cuestión, que, como les decía, se forma una capa. ¿Cómo mejoramos la cinética de la disolución de estas ferroaleaciones? Pues bueno, primero haciéndolo, como les decía, por encapsulados. También el alambre, como se inyecta a partir de una máquina que está a un nivel más alto que la bóveda y que la olla misma, esto le da cierta velocidad y hace que se entre más rápido al baño de acero, y entonces se aprovecha más rápido, no se pierda como reoxidándose o con el contacto que pueda tener con la escoria, ¿no? Minimizas el tiempo que está en contacto con la escoria de la parte superior y aseguras que llegue hasta el acero. ¿Por qué tenemos esa interacción, no? La cinética de las ferroaleaciones, sobre todo las que son del tipo 2, que se disuelven mucho más lento, tienen una formación, y esto es un fenómeno en cualquier elemento o cualquier ferroaleación o cualquier cosa que le adiciones al acero. Cuando tiene escoria, lo primero con lo que va a tener contacto es con ella. ¿Por qué les digo? Porque esta cinética de disolución es la misma que ocurre del hierro esponja cuando se adiciona en un horno de arco eléctrico.
Cuando estos se adicionan por la parte superior, la chatarra se abre en las cestas, caen los kilos, las toneladas y se acabó, ¿no? Pero por lo general los pellets, pues son los pellets de hierro esponja, son chiquitos, parecen squeak, entonces puede que queden en la parte superior de la escoria, después ya se empiezan a sumergir, pero en cuanto tienen contacto se forma esta capa que le llaman frozen shell. Incluso por el cambio de temperatura. Si se adicionan a temperatura ambiente y tienen contacto con una escoria o con un acero a 1535 o más, entonces ese cambio brusco de temperatura hace como si fuera una de esas paletas a las que les ponen, o a los platanitos que les ponen chocolate, que después solidifica rápido, así se forma una capa, ¿no? Cuando adicionan el material. Y esta capa, pues, es tan grande dependiendo de las diferencias de las temperaturas. Si estamos hablando de que se adiciona a temperatura ambiente, más gruesa va a ser la capa que se forme. Y a eso hay que sumarle también, si la ferroaleación tiene puntos altos puntos altos de fusión para que lleven a cabo que se fundan completamente y que sobre todo tengan de interacción con el acero, porque no hay nada peor que la ferroaleación se quedara en la parte de arriba y no tuviera contacto alguno. Lo que queremos es que esté en el acero y que nos dé elementos como el manganeso, el cromo, el níquel, el silicio. Todos estos son muy buenos en cualesquiera de las propiedades mecánicas que ustedes quieran, ¿no? Incrementan resistencia puede ser resistencia a la tensión, a la compresión, tenacidad. Algunos son buenos para el trabajo en caliente, otros son buenos para la laminación en frío. Hay algunos que también ayudan para generar, por ejemplo, evitar fragilidad. Por eso evitamos que haya fósforo y azufre, pero en algunos que son maquinables, algunos aceros que se necesita que precisamente sean fáciles de conformar, se les incrementan estos elementos. Y no me digan de los que incrementan la dureza o que incrementan la templabilidad, como el cromo, el molibdeno, el titanio. Todos estos, al final, ¿por qué se adicionan? Porque quien hace el pedido, llamémoslo así, a la acería del acero que requiere para la aplicación cualesquiera que sea, pues obviamente es el cliente. Les preguntaba siempre si a lo mejor el manganeso o digamos que el silicio, principalmente el manganeso, que también es conocido por ser un elemento que incrementa la templabilidad, hace lo mismo que el cromo y el molibdeno. ¿Por qué no entonces hacemos ferroaleaciones o adicionamos ferroaleaciones con un porcentaje muy alto de manganeso? Porque también en el caso de que no fuera con cromo, porque también cambia las características que tienen. El cromo, como todos los que ven aquí en esta lista, bueno, tal vez a excepción del aluminio, son bastante caros. Son también muchas de estas clasificaciones, bueno, más bien estas ferroaleaciones clasificadas en ferroaleaciones de tipo 2. Hay cierto porcentaje de manganeso que pudiera compensar lo que nosotros queremos en cuanto a dureza, ¿no? Pero la cuestión aquí es que tendríamos que adicionar bastante manganeso o una pequeña cantidad de cualquiera de estos elementos. Y aquí es donde entra algo que por lo general hace el ingeniero industrial en la planta, no que sea egresado de licenciatura en ingeniería industrial, sino es un nombre, es un título de una persona en algunas plantas que lo que hace es que analiza los costos y dice, ok, me sale más barato incrementar un porcentaje de manganeso hasta un 1%, supongamos, y me va a dar el mismo efecto que agregar 0.2 de cromo. Eso es lo que tienen que analizar. Si adicionas en pequeñas cantidades una ferroaleación cara o adicionas en cantidades muy grandes una ferroaleación no tan cara. ¿Y qué tan fácil es? Porque créanme que adicionar 1 tonelada de manganeso suena fácil, pero el sistema que yo les comentaba de la tolvita, que llega un carrito y ese carrito cae y adiciona las ferroaleaciones al horno olla, toma su tiempo y no adiciona 1 tonelada junta. Seguramente adicionará 100 o 50 o 100 kilos y luego seguirá y volverá a hacerlo, y todo eso es tiempo. Entonces, ahí son ese tipo de cosas de tiempos y movimientos también lo validan con la parte del ingeniero de procesos, pero también los que les llaman los ingenieros industriales tienen bastante que ver para definirlo. Y como precisamente necesitamos calcular qué vamos a agregar, hay una fórmula
utilizada en cualquier, esta sí la pueden ver en cualquier lugar, de hecho está reportada en alguna de la bibliografía, pero es la fórmula más efectiva y simple de calcular cuántos kilogramos de adición se van a tener que poner en la colada a partir del porcentaje del objetivo y el porcentaje actual. Si ya se tiene una medición de la composición química, si digamos que tienen su paleta Lollipop, que es una paleta que solidifica en cuestión de segundos para después hacer un análisis de espectroscopía de chispa. Yo sé que esto ya lo vieron en técnicas de análisis, pero bueno, para que les recuerde, hacen una quema, inciden un haz y entonces genera, como le dice su nombre, la chispa, y esta emisión ahora de un espectro de luz, se mide y entonces ven los picos que genera para ver el porcentaje. Eso se hace muy rápido, pueden ser cuestión de 2 o 3 minutos para saber la composición del acero, porque necesitamos saber cuál es el porcentaje actual y a su vez identificar cuál es el porcentaje al cual se va a llevar la colada en cuanto a manganeso, silicio, cromo, molibdeno, cualquier otro elemento que estén adicionando, carbón, obviamente. Tenemos que tomar en cuenta las toneladas de acero líquido, cuántos kilogramos estamos hablando, o sea, no es lo mismo adicionar una ferroaleación para 10 toneladas, 20, 100 o 300. Y luego lo que adicionamos, hay que calcularlo, todo esto son, digamos que la entrada, las adiciones, entre el rendimiento. Es qué tanto de los kilos que vamos a adicionar para ajustar la composición química genuinamente se van a quedar en la olla. Esto es en función de la recuperación, que esto lo mide planta, o sea, a través de ciertas coladas toma digamos que toma un mes entero de reportes de coladas y entonces ve qué tanto se recuperó una ferroaleación. Y agregué 100 kilos y le quedaron 80 al acero de lo que yo adicioné. Ahí van viendo y dicen, ok, en promedio me está dando como 80% de rendimiento de recuperación. Y la ley está en función del análisis químico que da la persona que realiza que es el encargado de fabricar las ferroaleaciones, ¿no? Ellos te dicen, esta ferroaleación de ferroboro, por ejemplo, tiene solamente 20% de boro, lo demás es de otros elementos residuales. O esta ferroaleación que tengo de niobio, que son de las que mejor recuperación tienen, tiene 75% de niobio y lo demás es carbón o es manganeso o cualquier otro remanente, ¿no? Esa ley es prácticamente el porcentaje del elemento que a nosotros nos interesa que hay en el bulk de ese material que se está adicionando. Entonces, ¿qué es lo que hacen los operadores? No tienen una hojita con esta fórmula y lo calculan cada que les llega una colada. Esta fórmula ya está cargada en la pantalla que ellos utilizan para el control de procesos. Y entonces, cuando llega un análisis químico, el análisis químico se va automáticamente a su pantalla y ahí se calcula en función del acero que están produciendo, este es para el acero final, llamémoslo así, menos lo que ya tenían del horno de arco eléctrico, la composición en carbón, manganeso, silicio, lo que ustedes quieran, por el tonelaje de la olla, y ya estos datos también se pueden cambiar. Si hay algún cambio drástico en la recuperación o en el tipo de ferroaleación que se está enviando, porque se tienen que analizar también en planta, no pueden creerle a los proveedores de ferroaleaciones, hay que hacer un estudio, aplicar una técnica de análisis para determinar si efectivamente si tienen 75% de niobio es verdad. Bueno, eso se pone en el programa y entonces lo único que tiene que hacer el operador es cuando le sale de que tienes que agregar 80 kilos para ajustar a la composición química objetivo, ellos en el mismo, si es una tola automática, pues bueno, ahí mismo ponen 80 kilos y adicionan, ¿no? Si les toca de la otra parte, como les decía, la vieja usanza que esa palita, o que si les toca adicionar con bolsas, pues ya es otra situación. Pero cuando tomamos ese valor, no se hace un cálculo, o los kilos de adición no se hacen a la composición química exacta. O sea, no van, necesito, es un acero como el 1080 y entonces necesito 0.8 de carbón para adicionar. Hay rangos de composición química dependiendo del proceso. En horno de arco eléctrico no controlas tanto la composición química. Probablemente te acercas a la composición final, pero dejas cierto margen.
Después en horno olla hay también objetivos, hay un dato, digamos que de la parte del espectro, como el valor más bajo y el valor más alto que puedas obtener de un elemento, y de ahí te dicen, atínale o trata de llegar a la mitad de la especificación. Si te dicen que puedes tener un carbono, por ejemplo, de punto 1 a punto 2, no busques ajustarlo a punto 2 porque se te puede pasar, no busques ajustarlo a punto 1 porque puedes estar debajo. Trata de darle a punto 15 y entonces, o es más, un poquito más abajo, a nosotros nos decían que dividiéramos en 3 y que apuntáramos al primer tercio, entonces yo apuntaría a que el acero tuviera punto 13 de carbono, y esa adición se hace, o bueno, ese cálculo se hace porque al final hay algunos elementos que no los puedes recuperar o no los puedes volver a adicionar en otra etapa, pero el carbono, muchos de los refractarios que se utilizan en las ollas tienen carbono. Los electrodos de grafito que se utilizan para calentar en el horno olla tienen carbono, son prácticamente 99% de carbono. Entonces todo esto implica que a medida que el acero se va a ir procesando, incrementa también las cantidades de carbono que tiene, y esto implica que si se pasa de eso, pues bueno, te lo dejan pasar por colada continua, pero vas a tenerle que mandárselo a alguien más. Otra de las cosas también que se controlan, que son, como veíamos, que cambian en función de cómo estamos haciendo el tratamiento, pues es la temperatura, ¿no? La olla por sí sola pierde temperatura, el adicionar un ferroaleante hace que pierda temperatura, el agitar también hace que pierda temperatura. Hay muchas cosas que llevan a que haya cambios y que por eso se tenga que hacer un calentamiento en el horno ya para poderlo ajustar. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Hay una temperatura de envío que le llaman, que se calcula en función de la composición del acero, y es a la que hay después un superheat que te dicen, si el acero solidifica 1535, no lo mandes a esa temperatura, o sea, toma un rango de temperatura más arriba por todas las pérdidas que vienen a partir de que la olla está en circulación. Incluso aquí hasta tiene que ver el refractario, porque si el refractario está muy delgadito, si ya la olla está como en su tercer tercio, les decía que hay ollas, depende de la planta y depende de quién les vende el refractario, pero digamos que vamos a tomar un promediazo, y el refractario de trabajo, que es con el que tiene contacto el acero con el refractario mismo, pues vamos a ponerle 75 coladas de vida, para no hablar de más. O sea, 75 creo que está bajito. Durante 75 coladas el refractario que tiene contacto con el acero no lo van a cambiar para nada. Va a estar ahí, va a terminar el proceso de horno-olla, sube a la torreta de colada continua, se baja, se vierten los restos de escoria, regresa al proceso a ponerse en el carro transportador para esperar el acero que viene del horno de arco eléctrico, y vuelve a iniciar su proceso así. Ese ciclo puede tomar 75 coladas sin que se cambie nada del refractario de la olla, pero no es lo mismo cuando... Es como si ustedes se compran un suéter, una sudadera, no calienta igual cuando está recién comprado a cuando ya llevan 2 o 3 años con él. En las ollas, a medida que se va desgastando ese refractario con cada una de las coladas, porque el acero obviamente también desgasta el refractario, va haciéndolo más delgado y pierde más fácil temperatura. Entonces, hay pérdidas por eso, hay pérdidas por radiación. Durante el vaciado el acero pierde temperatura porque tiene contacto con la atmósfera, entonces tiene pérdidas por radiación y tiene pérdidas por convección, porque también estamos hablando que está en un constante movimiento, hay tapones porosos funcionando, entonces eso también hace que pierda temperatura. Los tiempos de espera, los tiempos en los que están ahí esperando a que entre a procesarse, incluso el drenado cuando está en la colada continua, que se coloca en una torreta y tiene que esperar a que baje todo el nivel de acero hasta que se vacíe casi completamente, no estamos calentando, entonces ahí pierde temperatura. Las adiciones, como les decía, hacen que pierda temperatura, y la misma agitación también. Entonces, esto se tiene que tomar en cuenta para calcular la temperatura a la cual se va a enviar, porque
hay ya ciertos datos que nos ayudan, ¿no? Dicen, ya tanto por lo que está reportado en la literatura, por muchos de los experimentos que se han llevado a cabo en diferentes plantas, que por ejemplo para una olla de 50 toneladas nada más, las inyecciones de alambres pueden hacer que pierdan entre 3 y 5 grados por minuto. Si a eso le sumamos el ladle holding, que es como el tiempo de espera sin que se lea absolutamente nada, pierden de 0.5 a 1 grado por minuto. El gas purging, que es precisamente la agitación con gas, pues sube, ¿no? La inyección de alambre, también ahí le sube otro piquito. Y luego la circulación, en el caso de que fuera una olla que además pasa por desgasificado, eso también genera un incremento, ¿no? En las pérdidas por temperatura. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta para poder calcular precisamente la temperatura de envío. No solamente calculamos, ¿a qué me refiero con superheat? Que tomamos una temperatura base, pero en esa también vamos a calcular en función de la composición química cuál es la temperatura aproximada de temperatura de fusión, y eso hay que subirle un poquito más con todo lo que acabamos de ver de las pérdidas que se generan por los tiempos, más el tiempo que va a estar esperando en la torreta para que pueda ser drenada completamente, ¿no? Entonces, ya también esto se calcula, no tienen que tener la libretita ahí calculándolo, no se preocupen, ya está montada en un sistema que les predice la temperatura en función de la composición química a la que tienen que enviar el acero, ¿no? Esto es para calcular la temperatura líquidos nada más, en función de la composición química. La temperatura a la que se va a enviar, pues considera precisamente todo lo que hablábamos, ¿no? Todas las pérdidas que hay por radiación, las pérdidas que hay por lo que se adiciona, y entonces aquí calculamos en función, incluso hasta del intercambio en transferencia de calor que ocurre en las ollas. Todo esto, no, las ferroaleaciones, aquí vemos el decremento que ocurre cuando se adicionan en el vaciado en función de que tengan un 100% de recuperación, con solamente un porcentaje de adición, ya sea de carbón o de ferrocromo o de ferromanganeso. Esos son los que tienen el decremento que puede presentar en la temperatura, imagínense, o sea, el carbón por sí solo puede hacer que pierdan hasta 65 grados. En el vaciado estamos hablando de que estamos en temperaturas altas, pero de todos modos, si eso le suman, que están adicionando no solamente carbón, sino están utilizando también ferrocromos, ferromanganesos, más las cales, más la escoria sintética, todo eso va sumándole a los tiempos, ¿no? Y le va reduciendo más a la temperatura. Otra de las cosas que se calculan también, pues son esas pérdidas. A muchas plantas, ese es un debate porque, por ejemplo, Ternium, hace algunos años, digo, no puedo decirles si siguen o no porque no he regresado, pero utilizaban tapas para precisamente evitar que hubiera pérdidas con la radiación por el tema de la escoria, ¿no? Que la escoria estuviera muy delgada o que se abriera. Al final también la escoria, además de desoxidar, ayuda como protección y elimina o reduce las pérdidas de temperatura. Entonces decían, no nos vamos a fiar mucho de lo que pueda hacer la escoria por nosotros, vamos a utilizar una tapa. Y esa tapa también ayuda a que haya menor estratificación de la olla porque hay menos pérdidas de temperatura, ¿no? Entonces puede también afectar tanto el tema de la radiación como la conducción en la olla misma. La eficiencia de calentamiento, también hablamos de que esto tiene que ver mucho con qué tanto material tenemos por calentar. Entre más grande es la olla, más tiempo les va a requerir para calentar o incrementar 1 grado por segundo, ¿no? Esto independiente al tipo de electrodos que utilicen, eso ya es indistinto, prácticamente tiene que ver con las condiciones del baño y qué tanto tienen de temperaturas iniciales para poder incrementar más fácilmente. Y todo este tipo de cosas son importantes incluso hasta en el diseño mismo de las configuraciones. Hay algunos de sus compañeros que trabajan en vender, por ejemplo, equipos, o ellos venden los transformadores o venden los mismos hornos, y entonces dicen, bueno, dime de qué tamaño va a ser la olla que vas a procesar para entonces así considerar
el tipo de transformador que vas a usar posiblemente, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas tienen que tomar en cuenta para el diseño mismo del equipo, para tener condiciones óptimas de agitación, para que también trabaje bien el arco con el tipo de escoria que se está utilizando. Entonces, son cosas que están como en cuanto a la operación misma, ¿no? En el consumo de electrodos no va a detener mucho, porque bueno, este también tiene que ver con qué tanto se utiliza. A medida que se utiliza más, pues el consumo energético también es más, pero también el desgaste. Y como les decía, el problema de los electrodos es que si se rompen, que si pasa, o que si tienen mucho tiempo contacto con el acero, el carbono que está ahí se puede ir e incrementar el porcentaje, ¿no? Esta era otra parte de la escoria. Aquí les presento una escoria, pues bueno, llamémosle bonita, todo depende de los ojos con lo que se vea. ¿Qué tiene que tener la escoria para que sea una escoria adecuada? Que esté bien mezclada, que no se vean islas, en las cuales hay mucho material acumulado, que haya una superficie libre. Hay quienes les gustan con los términos gringos, freeboard o superficie libre, porque necesita ser lo suficiente como para que, pues bueno, lo volvemos a los ejemplos de la cocina, ¿no? Si ustedes llegan hasta el nivel, hasta lo máximo, y ustedes quieren agitar o subirle al gas para que caliente más rápido, pues se les va a derramar. Entonces se deja una superficie que les permita que se puedan adicionar cosas, que puedas prenderse los tapones de argón a todos si se requiere para hacer la mezcla, y que incluso cuando se adicione calcio, que el calcio que reacciona bastante, no vaya a generar que después todo este acero vaya a salir de la olla. Entonces, ese freeboard les está bonito porque a veces si les dejan más o menos son como 30 centímetros, pero hay muchas empresas que dicen no, porque ese es acero que podría estar colando y convirtiendo en planchón. Entonces dicen, no importa, ahí llénala y ya después vemos qué pasa. Pero no es recomendable. Si un día les toca trabajar en esta área, traten de que les respeten ese freeboard, porque la escoria tiene que estar ahí para producir un montón de cosas, como les decía, cubre el arco, absorbe obviamente a todo lo que no queremos en el acero. Si no tenemos buena escoria no podemos desulfurar, protege también de reoxidación. Si no usamos tapa, reduce las pérdidas térmicas por radiación y minimiza la disolución del refractario, porque acuérdense, refractario básico, escoria básica. Refractario ácido, escoria ácida. O ya lo dije, básico con básico, ácido con ácido. Si la escoria que se genera es muy corrosiva, o es decir, tiende a ser muy alta en los elementos ácidos, va a acabarse con el refractario si no son compatibles químicamente. Y viceversa. Cuando son hornos olla, que son para hacer acero por ruta B o F o por ruta de horno de arco eléctrico, es muy común que sean refractarios básicos y escorias básicas. Es muy raro que se topen con alguna escoria básica, ácida. Esa es más que nada para hornos de inducción. En esos, como no utilizan, como el que está en el TEC, uno chiquito, que a veces el que no es el horno de arco eléctrico, sino el que está al ladito, ¿no? Ese horno tiende a utilizar escoria ácida porque su refractario es ácido. Entonces, tienes que tener la misma, digamos, de acidez o el mismo carácter químico para que no lo vaya a atacar. Y bueno, ya lo hablábamos hace un momento, tenemos que cuidar la escoria, tenemos que hacer una buena fabricación del acero a través de esta, para que vean las temperaturas a las cuales se funde si tuviéramos cualquiera de los elementos, porque todos estos los componen a la escoria. A los elementos, los óxidos que conforman a la escoria tienen un punto de fusión mucho más alto que el acero mismo. El problema no es tener a estos elementos arriba, el problema es cuando se quedan abajo. Con esos puntos de fusión, pues siempre se van a quedar ahí. Y bueno, aquí hablábamos de qué es la escoria. Pues la escoria se compone de un montón de cosas, no solamente son las cales que se adicionan. Viene desde el arrastre, que todo lo que viene del horno de arco eléctrico, viene una pequeña porción de arrastre. Luego viene agregados que se hacen de ferroaleaciones también. Los aluminios que se utilizan para desoxidar forman la alúmina que se adiciona. La sílice la pueden tener a partir de la arena EBT, que es una arena
que le llaman olivino, no se parece al mineral olivino verde, pero sí viene de ahí. Es para que tengan una idea como la arena que se utiliza para hacer los moldes que están, espero que hayan tenido oportunidad al menos de conocerla, no de hacer los moldes, pero al menos de conocer la arena que está allá en el laboratorio de fusión, tiene esas características, ¿no? Es refractaria, soporta altas temperaturas y esta también se viene cuando se abre la válvula en la parte inferior que le llaman el EBT, que es Eccentric Boron Tapping, que es como el tapón. Lo retiran, no pueden ponerle un tapón de acero o de cualquier otro elemento porque se funde, ¿no? Entonces necesita ser de arena refractaria que soporte las temperaturas, se retira, y entonces baja el acero, y eso también, pero con el acero se fue esa arena que también estaba ahí. No es mucho, o sea, esto también alguien diría, ay, a lo mejor afecta a la sílice y puede hacer que cambie la composición química de la escoria drásticamente. La verdad es que no son tantos kilos comparado con lo que se adiciona de cal, con lo que pasa en el arrastre de escoria, con lo que se genera de todo el aluminio que se adiciona. Entonces, tiene algo que ver, pero no es una cantidad así exorbitante, ¿no? El MgO viene tanto de varias fuentes, porque viene de lo que se agrega de la cal. La cal siderúrgica, que está principalmente compuesta por CaO, esta también tiene cierto porcentaje de MgO o de óxido de magnesio, y la cal dolomítica, esta sí es lo contrario, principalmente se compone de MgO. Entonces se tienen que adicionar las dos, porque nos ayudan. Esta ayuda para la escoria y esta protege al refractario. Acuérdense lo que les acabo de decir, escoria básica, refractario básico. Entonces, si la escoria tiene un porcentaje de MgO, podamos ponerlo entre 8 y 10%, es como decir, ok, ya estoy tranquila, ya estoy en mi elemento, no, soy estable con esta composición de MgO y no necesito estar tomando ciertos porcentajes de lo que tengo a la mano con lo que estoy conviviendo, que es el refractario de la olla. Pero sí pasa, también el arrastre del acero cuando baja y cuando ocurre el vaciado, quieran o no, se trae poquito MgO de la olla, y también esto incrementa el porcentaje que encontramos en escoria. Podemos también traer un poquito de la arena del EBT que les comentaba hace un momento, y en general de lo que se pueda agregar de cales traen cierto porcentaje, ¿no? De todo esto se compone la escoria. Y el óxido de calcio que compone a la cal siderúrgica, pues principalmente es lo que se agrega en el vaciado. Esto sí es, digamos, de que a propósito, para ayudarnos a protegerlo de la atmósfera, pero sobre todo a que tenga las características para poder llevar a cabo la desoxidación y después desulfurización. Entonces, ¿qué ocurre? Ay, se me activó, pero bueno, aquí está. Empieza el vaciado en el horno, después empieza una formación, digamos que un espesor de 10 a 12 centímetros, de 12 a 15 centímetros, con un peso de 16 kilogramos por cada tonelada de acero, y va incrementándose este espesor en función de lo que se va agregando, ¿no? Entonces, también el tamaño tiene que ver, voy a regresar un poquito a esta, el tamaño también tiene que ver con la forma en la que se va a llevar a cabo. Si la escoria llega a estar digamos que, o bien que esté negra, que de plano no te deja de sulfurar porque está bastante oxidada, o si la capa de escoria es muy grande, o sea, tiene una carga de escoria en kilogramos muy alta, pasa lo mismo que cuando sobresaturamos. Me vuelvo a regresar al ejemplo del chocomil, ¿no? Ya va a haber una cantidad que tú adiciones de chocolate que ya no va a ser capaz de disolverse en ese vasito de leche. Lo mismo ocurre con la cal. La cal llega un momento en el que satura, y el problema ahora es que vuelve tiesa o vuelve muy dura la escoria y ya no suceden las interacciones. Todo lo que es desoxidación, desulfurización e incluso el ajuste, esto ocurre aquí. Esta intercapa es súper importante para que puedan llevarse a cabo reacciones de intercambio y que entonces los elementos que ustedes no quieren, el acero, lo puedan llevar hacia la escoria. Tanto es malo si es pequeña como si es muy gruesa. Por eso tiene que también tener ciertas características de ser
muy fluida, cuando las vean un día y les digan, es que está muy padre, está muy blanca, pero está súper espesa, entonces se van a decir, va a ser complicado que desulfures. ¿Cuál es la ideal? Imagínense una espumita blanca que después se vuelve un sólido. O sea, tiene que ser blanca. Algunos dirán, un verde pastel no hace daño, pero digamos que la cal ideal, la escoria ideal tiene que tener ese color blanco, tiene que ser, tener como especie de espuma que solidifique, porque eso implica también que entonces está espumosa, pero te ayuda, no tapa, no está gruesa, sino que esos poros que se generan ahí ayudan a que ocurra la interacción, ¿no? Si ustedes lo ven, no me acuerdo en esto si lo ven en fisicoquímica siderúrgica, donde les explican los diferentes tipos de escorias, pues bueno, les van a decir que en la mayoría son redes que se forman, ¿no? Que son principalmente, dependiendo también de sus características, pueden ser que sean formadas principalmente por sílice y que después el calcio que se adiciona en forma de un óxido como la cal, pues rompe estos puentes tan fuertes que suele hacer la sílice principalmente y modifica, ¿no? Pero a veces, cuando precisamente les acaba de decir, le agregamos cal de más, el romper esos puentes ya no se lleva a cabo y se agregan fluidificantes como la fluorita, en la cual ayuda y precisamente tiene esa capacidad de tener un intercambio para romperlos y ahora hacer más fluida la escoria. O sea, tiene que tener colorcito, tiene que ser fluida y eso es un reflejo prácticamente de cómo está la distribución de los siguientes elementos. La escoria se mide en índice de basicidad. La basicidad primaria, o la que tenemos solamente 2 elementos, es la relación entre el óxido de calcio y la sílice, no el óxido de silicio. Esta es el índice binario de la basicidad. Perdón, de la basicidad, sí. Si hablamos de un cuaternario, aquí está mal, en lugar de 2 es el 4. Aquí tomamos también no solamente lo que nos aportan por la cal que agregamos como óxido de calcio, sino también el MgO que viene, acuérdense de los refractarios, la sílice que puede venir de las arenas con las que tenemos contacto y la alúmina que viene de la desoxidación. ¿Cuál es el que sirven? La verdad es que ambos son buenos para determinar qué tan rápido va a ser el proceso posteriormente de desulfurización, que es lo que siempre se busca, que entonces tengamos fuertes porcentajes o altos porcentajes de óxido de calcio, después óxido de magnesio, después óxido de manganeso y por último óxido de hierro. La escoria tiene que tener preponderantemente o primordialmente estos elementos y estos no deben ser arriba, pues si ya me pongo muy picky o como muy especial, de 5%, ¿no? Decimos, ok, que no pase de ahí. Y también la sílice se llega a controlar, pero son todos, como les decía, elementos que no se ven fácilmente, prácticamente tendrían que hacer un difractómetro, un análisis en un difractómetro de rayos X para saberlo, o con el color también la gente les puede decir, ¿no? Les puede decir si es una escoria básica, una escoria neutra o una escoria ácida. Todo depende prácticamente de qué es lo que necesitamos en el proceso para poder romper esos puentes y entonces hacer que haya interacción con el acero. Entonces, ¿cómo las podemos clasificar? Precisamente con ese índice de óxido de calcio entre la sílice. Si son ácidas es menor a 2, si son básicas es mayor a 2, si son neutras es igual a 2. Y esto también nos puede ayudar, esa es una parte, si lo queremos ver en función del óxido en forma de óxido de hierro, perdón, el oxígeno en forma de óxido de hierro, qué tan activo es. Estas escorias oxidantes son del horno eléctrico y estas escorias reductoras, como adivinaron, son del horno olla. Entonces, esto es algo que se tiene que, como les decía, a veces se analiza de forma indirecta, pero aquí es donde entra precisamente la función de los ingenieros de proceso, identificar cuáles son las mejores condiciones para llevar a cabo todo el proceso de sulfurización, desoxidación, desulfurización y ajuste después de los elementos aleantes para agitar con argón y adicionar el calcio que nos ayuda a modificar, ¿no? Entonces tiene que tener un montón de cosas, es muy demandante prácticamente
es como el primer hijo, le exigen todo. Entonces tiene que ser una escoria que ayude a captar inclusiones, que evite reoxidarse, que ayude a la desulfurización y que evite que ahora se regrese el silicio, porque acuérdense que también se compone principalmente por esto. Si puede llegar a ocurrir que si cambiamos mucho las condiciones de la escoria y se vuelve muy fluida, esta ahora incrementa el porcentaje de silicio, pero en el acero. Entonces hay que cumplir ciertas condiciones para llevar a cabo el acondicionamiento de la misma. ¿Cuáles componentes son los deseados? Principalmente CaO y MgO. ¿Por qué el CaO? Porque desulfura. ¿Por qué el MgO? Porque ayudamos a que el refractario no se desgaste, ¿no? Entonces, los que van a ver en más alta proporción son estos. La cal siderúrgica es casi 92.9% de CaO, se ve como la ven ahí, se la presento, así se adiciona, no se adiciona en polvo, se adiciona como la ven en piedra, y es la más utilizada, que proviene de la calcinación del carbonato de calcio, ¿no? La dolomita se parece, la cal dolomítica tiende a ser un poquito más rosada. Si ustedes recuerdan, bueno, a los que les di mine, y si no sé si lo hicieron con el maestro que les dio esa materia hace algunos años, pero la piedra caliza a veces tiende a parecerse un poco a la dolomítica y de hecho tienen orígenes similares, son rocas sedimentarias, pero en las rocas dolomíticas van a haber probablemente coloraciones como las que ven aquí, que tienden a ser como rosados. Entonces ahí ya cuando es un porcentaje muy alto de calcio en el óxido de calcio, valga la redundancia, pues bueno, lo van a ver más blanco. Si tiene algo de MgO, que no es tampoco una proporción muy alta, pero que les ayuda para proteger más bien proteger al refractario de la escoria, pues bueno, la van a ver con unas tonalidades diferentes para que si uno se topan por ahí con un bulto de estos, digan, ay, ya me enseñó la maestra que esta puede ser cal dolomítica o cal siderúrgica, ¿no? ¿Por qué se utiliza la combinación de ambas? Porque las dos tienen puntos de fusión muy altos, y entonces si ya llevaron diagramas de equilibrio, apenas lo van a llevar, este es spoiler, muchas de las ferroaleaciones que se trabajan, es uno de los objetivos de mezclar dos elementos es para reducir la temperatura de fusión. Entonces aquí formamos un eutéctico donde podemos hacer el cambio del estado sólido al estado líquido directamente en la combinación de ambos, ¿no? O sea, ayuda a reducir los elementos por sí solo, el óxido de calcio, que tiene una temperatura alta de 2570 aproximada no es cierto, está del otro lado, no, sí, está del otro lado, 100% está acá, 2800 y 2570 del MgO. Esto se llega a un punto en el que digamos que se promedia a medida que vas cambiando las proporciones de ambos elementos o de ambos compuestos y reduces las temperaturas de fusión. Por eso también las ferroaleaciones van acompañadas del hierro, porque el hierro les ayuda a bajar temperaturas de fusión y que se funda mucho más rápido, ¿no? Y bueno, esta es una parte, ya me la voy a brincar así bien indiscriminadamente porque ya hablamos mucho de los refractarios, de las escorias. Cuando son escorias duras no reaccionan, cuando son escorias muy líquidas afectan los refractarios, como lo ven ahí, quitan el material prácticamente, despedazan y hacen que el problema se vuelva bastante crítico, porque estamos hablando de que atrás de ese que ustedes ven ahí en la fotografía, aunque hay un material que le llaman de seguridad, estás a casi nada de que tenga contacto con la chapa que conforma la olla y que pueda haber una penetración que genere una fuga de acero, y para qué quieren, ¿no? O sea, es tremendamente riesgoso. Entonces hay que tener un balance, ser medio libre en este aspecto de cómo buscamos, pues teniendo ciertos porcentajes, ¿no? ¿Cuál es la recomendada? Pues todo depende de alguien diría, el color le ayuda, pero prácticamente de las que ven aquí, las recomendadas dependiendo de qué tanto quieras desulfurar. Si quieres desulfurar hasta 0.005% de azufre, entonces necesitas una escoria que tenga un alto porcentaje de óxido de calcio, también de alúmina, que no tenga porcentaje, aquí no está, pero que también el porcentaje de óxido de fierro no sea tan alto, y que tengas ahí un balance entre a algunos no les gusta la fluorita porque la ventaja es que este es capaz de romper los puentes que forman también la sílice,
y hacer más fluida la escoria, no hacerla tan pastosa. El problema es que no se lleva solamente a la escoria, también se lleva al refractario. Empieza a tener interacción con y muchos dicen no, porque se va a acabar la olla, ¿no? Prefiero utilizar un poquito menos de cal para que la escoria no esté tan pastosa. Y estaba viendo el tiempo, chicos. Aquí viene, bueno, no les enseñé los colores, pero si pudiéramos en un diagrama binario de óxido de calcio con alumina poner los puntos en los cuales tenemos una buena composición química de la escoria, pues bueno, ahí pondríamos, o bueno, la ideal, o la que yo recomendaría sería cualquiera de las que se encuentran aquí, ¿no? En este caso, cuando tiene un porcentaje muy alto de óxido de calcio, el problema es que se pueda volver muy pastosa. Si por el contrario el porcentaje de alúmina aumenta, se vuelve muy líquida, que es lo ideal, que tenga una condición entre cremosa y esponjosa, que permita precisamente esa interacción que ocurra, que tenga también una temperatura adecuada para que pueda estar en la parte superior, que no tenga también un punto de fusión muy alto, que es lo principal que queremos, que desoxide y posteriormente desulfuremos. Todavía me falta bastante contenido. Creo que espero que con lo que les haya explicado hasta el momento les haya quedado un poco más claro. Si ya llevaron metalurgia secundaria, si apenas lo van a llevar, espero que también me recuerden todavía cuando vayan a ver esto, o si van a trabajar en esto también. Y bueno, prácticamente quedan 5 minutos. No sé si tengan alguna duda en específico o quieran que revisemos rápidamente algo de lo que no alcancé a cubrir en este tiempo. ¿Todo claro? Yo sí tengo una duda, Monse, perdón. No, dime. No me termina bien de quedar claro la relación entre ácido básico de la escoria y la separación de inclusiones en la interfase metal-escoria. Bueno, es que prácticamente tiene que ver con las condiciones de desulfurización más que con la modificación de las inclusiones. O sea, el que tengas un carácter básico te ayuda a que puedas eliminar fácilmente el azufre. Si eliminas fácilmente el azufre, flotas más fácilmente las inclusiones, como que lleva una cosa a la otra. Por eso se ve afectado así. Gracias, Monse. Y creo que Julio tenía una duda o activó su micrófono. Sí, solamente era para saber qué más es lo que hizo falta. Faltó precisamente lo que me preguntaba Dana, lo de la modificación de inclusiones. Es porque todavía, digamos, o sea, vimos que necesitamos para tener las condiciones adecuadas de desulfurización. Falta un poquito de desulfurización y luego cuáles son las condiciones adecuadas para hacer la modificación de inclusiones. Pero ya por tiempo y por temas de que viene CONAC y todo ese tipo de cosas, platicaba con los chicos del capítulo y ya pues prácticamente no alcanzamos. Les prometo otra sesión, pero yo creo que ya sería más adelante, porque también luego viene el semestre y esto se acabó. Para el 17 de diciembre ya prácticamente se acaba todo. Pero faltó esa parte de modificación de inclusiones. Si tienes alguna duda en particular, con gusto, ya sabes, puedes preguntar. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora. ¿Mande? No te escuché bien. No, digo que creo que está bien, que muchas gracias. Ah, ok. No, ¿de qué? Pues creo que no hay más dudas, Dana. Bueno, pues si no hay más dudas, agradezco muchísimo el tiempo de los participantes por estar aquí. Monse, muchísimas gracias por todo el tiempo y todos los cursos que nos has brindado. Han sido muy enriquecedores para todos nosotros. Muchísimas gracias por todo el tiempo que le has dedicado a estos cursos. Y pues sin más, que tengan bonita noche ya. Y estamos pendientes de cualquier otro curso y las actividades próximas del CONAC se estarán reportando por nuestras redes sociales por si gustan seguirnos. Ahí vamos a estar subiendo contenido ahora que nos vamos todos al CONAC. Así que estamos en contacto y muchísimas gracias. Gracias por asistir en viernes. Espero hayan aprendido algo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Muchas gracias, Monse. Nos vemos. Gracias, Monse. Gracias, nos vemos. Hasta luego.